Porque lo que tenemos como idea es que la esclavitud más horrorosa fue la que se vivió en los Estados Unidos y en gran medida la que se vivió en toda América Latina con la trata transatlántica de esclavos, que duró muchísimos años y que fue la base de muchas de las economías caribeñas, por supuesto. ¿Quiénes son los peores esclavistas? Las sociedades que han sido más tremendas en cuanto a tener esclavos. Y hay muchas formas de analizarlo y esta es solo una. Es decir, puedes ver, por ejemplo, la mortandad entre los esclavos. Y en ese sentido, algunas sociedades esclavistas fueron muchísimo peores que otras. Puedes hablar de la brutalidad ejercida en contra de los esclavos. Había sociedades esclavistas que recomendaban un trato mucho más benévolo con los esclavos que otras que los trataban a latigazos y a patadas y a si se muere no me importa, ¿no? Que no los veían ni siquiera como una mercancía valiosa. Pero de lo que yo me estoy basando, es un señor que lo único que dijo es cuántas personas fueron esclavizadas por esta sociedad en concreto, por este estado en concreto. Porque, y esto quiero volver a ello al final, porque lo que tenemos como idea es que la esclavitud más horrorosa fue la que se vivió en los Estados Unidos y en gran medida la que se vivió en toda América Latina con la trata transatlántica de esclavos, que duró muchísimos años y que fue la base de muchas de las economías caribeñas, por supuesto. Por eso hay grandes países y naciones caribeños que no tienen indígenas, están formados básicamente por negros y mulatos, porque las poblaciones indígenas fueron aniquiladas y sustituidas o absorbidas por la enorme afluencia de esclavos negros. Pero país por país las cosas son distintas, o cultura por cultura. Creo que es mejor que hablemos de culturas. Aquí estamos hablando de números nada más. Y curiosamente, en el 10º lugar está Estados Unidos, junto con Abisinia o el Imperio Etíope y el Califato Omeya, el califato que precisamente conquistó España, que todos ellos llegaron a esclavizar a lo largo de su historia esclavista a unos 10 millones de seres humanos. En 9º lugar está la dinastía Qing en China, con 12,6 millones demostrados o argumentables, pero que podría llegar hasta entre 75 y 125 millones de esclavos. Y ser esclavo en la China era bastante peor que ser esclavo, por ejemplo, en Estados Unidos, por horrible que pueda ser esto, porque ese era mucho más brutal. Lo increíble es esto: en el 7º lugar está el Tercer Reich. Como siempre pensamos en los campos de exterminio, donde se acabó con entre 5 y 6 millones de personas, siempre me acuerdo de mi nazi de bolsillo, al que teníamos en un grupo de correo electrónico. Teníamos a Bismi, el nazi de bolsillo. Me decía, ni de coña fueron 6 millones los asesinados en los campos de exterminio. Digo, vale, ¿te parece 3? Ya con eso son buenos los nazis. 2 millones, matar a 1 millón. O sea, llevarlo al terreno de los números me parecía lo más estúpido de los nazis estos de AliExpress, totalmente, ¿no? Pero siempre se nos olvida que todos los que no eran condenados a morir en las cámaras de gas inmediatamente eran llevados al trabajo esclavo. Y al trabajo esclavo ni se les alimentaba, ni se les daba ninguna consideración, porque eran enormemente prescindibles. Todos los que trabajaban como esclavos, mañana había quien los sustituyera si decidían matar a 20 o 30. En todos los países que conquistó el Tercer Reich, la Alemania nazi, desde la invasión a Polonia en 1939, en todos tomó a esclavos. Y precisamente cuando se habla de la selección en las plataformas de los trenes
sobre todo de Auschwitz, pero que pasaba también en los otros campos de exterminio, ¿qué selección se hacía? Los niños, las mujeres, los ancianos, las personas débiles, discapacitadas en muletas, etcétera, se apartaban para ser llevados inmediatamente a las cámaras de gas. Los demás eran llevados, eran los que eran tatuados, eran los que se les tomaban las fotos con el traje de preso, y eran los que trabajaban como esclavos hasta que caían muertos, 3, 6, 12 meses después. Y esos millones siempre se nos olvidan. El Tercer Reich tuvo 26 millones de esclavos en los breves 6 años de su existencia como potencia conquistadora. La dinastía Joseon de Corea, sin embargo, reunió a 28 millones junto con el Imperio Bizantino, ese que algunos ven como el origen de nuestra civilización cristiana y occidental. Que téngale usted miedo a la civilización cristiana y occidental. Otro día habláramos de eso. El sultanato de Delhi llegó a esclavizar a 36 millones de personas. El imperio de Mali en África llegó a esclavizar a 57 millones. El califato abasí, con sede en Bagdad, 63 millones. El imperio mogol en la India, 112 millones de esclavos, muchos de los cuales construyeron uno de los monumentos que más nos asombran hasta el día de hoy. El Taj Mahal, porque Shah Jahan, el califa Shah Jahan, el emperador Shah Jahan, es uno de los monarcas del imperio mogol. Y en primerísimo lugar el imperio romano, que a lo largo de su prolongada existencia y de su presencia geográfica amplísima, llegó a tener 160 millones de esclavos, que es un número absolutamente delirante. Imagínate a todos los mexicanos, ¿no? Son con 130 y tantos millones, más de eso. Es un número absolutamente impresionante de esclavos que movieron esa economía romana que tanto se aplaude históricamente. Ahora mi pregunta, ¿por qué siempre nos centramos más en la esclavitud en los Estados Unidos? Y yo tengo una hipótesis. Para mediados del siglo XIX, la esclavitud ya no se veía bien. Moralmente los seres humanos habíamos avanzado tanto desde que, curiosamente, el Reino Unido prohíbe la trata de esclavos, pero no prohíbe la esclavitud sino hasta tiempo después. Pero toda la historia de la esclavitud como institución humana se empieza a desmoronar en el momento en que el Imperio Británico prohíbe la trata de esclavos. Y eventualmente en distintos países, ya lo hemos visto aquí, hay un vídeo sobre esclavismo que hice yo, distintos países fueron abandonando la esclavitud, las ideas de avanzada llevaron a que los países americanos que se independizaban tuvieran entre sus principales ideales la desaparición de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, que se hace efectiva a principios del siglo XIX en América Latina, pero no se hace efectiva en Estados Unidos. Estados Unidos es hasta la guerra civil que se pelea por la esclavitud. Los confederados defendían que se mantuviera la peculiar institución, como le llamaban a la esclavitud, y el norte luchaba por acabar con el sistema esclavista, impedir que los confederados se separaran del resto de los Estados Unidos por el deseo de mantener la esclavitud, e impulsar una economía industrial que necesitaba un tipo de trabajador distinto del esclavo de las plantaciones de tabaco o de algodón. Esa llegada tarde de Estados Unidos a la abolición de la esclavitud creo que es el motivo por el cual nos fijamos más, porque es lo que tenemos más cerca, ¿no? Y yo creo que está bien que nos demos cuenta de que, oye, cuando los avances sociales van por cierto lado, mantener instituciones caducas, instituciones que el ser humano ya ha entendido que no valen, que no son buenas para la sociedad, como la esclavitud,
pues está bien que las señalemos y las estudiemos históricamente, como está bien que que veamos y estudiemos lo absurdo que es que países como Estados Unidos, pero sobre todo Irán y China, sigan manteniendo la pena de muerte y ejecuten gente todos los años. China la que más ejecuta y en segundo lugar Irán. Creo que esa es la razón, porque en realidad esta lista es enormemente sorprendente, porque los únicos esclavistas modernos del siglo XIX-XX son en esta lista Estados Unidos, que llega hasta mediados del siglo XIX, decíamos, y el Tercer Reich. Cuando ustedes les hablen de los nazis, recuerden que es un regreso a un pasado tan aterrador como es.